Buenas tardes. ¿Cómo va la vida? Ay, ah, ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, profe, Rich. Está muy silenciosos hoy. Parece que la tarea los dejó La agotados. vida, profe. El avance los dejó muy cansados. Esa es la idea, esa es la idea. Vamos a ver, vamos a compartir la diapositiva de hoy. Bueno, ahí recibí los avances de casi todos, me faltaron algunos, aunque no era obligatorio. Vean, por favor, si lo pueden enviar, envíenlo. La idea es yo darme cuenta cómo están, poderles ayudar, así digamos, la idea sería yo le voy a echar una ojeada a esto y la semana, si no el viernes, a más tardar la semana que viene, les puedo dar una consulta un poco más extensa ahí para ayudarles un poco, pero necesito más o menos tener una idea de cómo anda el panorama de la cosa, ¿verdad? Así que por favor ahí los que no la presentaron, entreguen, la verdad no tiene calificación, pero la necesito como para darme una idea de cómo vamos a cerrar ese proyecto. Ya tengo casi listos los dos ejercicios que les voy a poner extras. Les voy a poner dos ejercicios relativamente sencillos de SPICE para reponer unos 25 puntos del primer examen. Entonces, estaba trabajando en ello, pero no lo pude terminar ahora. Esperaría tenerlos a más tardar el viernes. Ahí les voy a poner un breve enunciado. Si los quieren ir revisando, ya tengo los ejercicios, los números, pues si los quieren ir echando. La idea es que vamos a implementar el ejercicio, el ejemplo 1227, pero lo vamos a construir para simularlo en SPICE, verificarlo. Yo les voy a pasar los datos del proceso y todo, y el tamaño de los transistores, no se preocupen. Lo que pasa es que estaba haciendo los cálculos de eso y no me dio tiempo de terminarlos. El ejercicio 1227 de la sección de realimentación, que básicamente lo que tienen ahí es un amplificador diferencial con carga activa y una realimentación de voltaje. Y luego la idea es que hagamos también el ejercicio 1280, pero el 1280 yo lo estoy modificando para poder usar el proceso que estamos usando en el curso, el de punto 5, porque el 1280 tal cual lo tiene acá Razavi, usan el modelo MOSFET de punto 18 que lo usa para el libro. Y yo prefiero usar el modelo que tenemos nosotros porque es el modelo SPICE es más preciso, el que tenemos no es un modelo SPICE BSIM 2, el de nosotros es un modelo BSIM 3, que es mucho más avanzado. Entonces, pero si quieren anotarlo, el ejemplo 12.27 y el ejercicio 1280 son los ejercicios que la idea es que ustedes los realicen para que recuperen nota del primer parcial, hasta 25 puntos del primer parcial. Yo les voy a dar tiempo hasta semana 18 para que lo entreguen, o sea, para que más o menos lo aprovechen como una guía también de estudio para la materia que sigue. Entonces, estoy dimensionando unas cositas que todavía me faltan. La idea sería que yo se los voy a pasar a más tardar este viernes para que ya los vayan analizando. Bueno, eh, con respecto al proyecto, entonces, como les digo, la idea es yo voy en estos días revisar lo que ustedes me entregaron y a partir de ahí vamos a establecer la semana que viene, que ya recuperamos esta media hora, podemos establecer capaz unos 20 minutos de consulta sobre el proyecto, cada clase, para ir viendo, digamos, los temas en específico de cada uno, dudas que ustedes tienen de este proyecto e incluso de la materia, ¿no? Como para ir avanzando en lo que se viene, que es el examen final. Bueno, entonces la idea es terminar esta semana, si es posible, todo lo que tiene que ver con la alimentación, exceptuando estabilidad. Vamos a dar una última semana, la penúltima semana de clases, vamos a revisar el tema de estabilidad, de hambre alimentación, y nos va a quedar ahí un par de clases
que la idea es hacer una muy breve sobre amplificadores, push and pull de potencia, amplificadores de potencia. Nada más pues hablando de las características fundamentales para reforzarles a ustedes las ideas que tienen en el proyecto. Y luego una última clase, una última sesión de osciladores. Esos dos temas no se analizan en examen, por lo menos no están dentro de la materia que yo evalúo obligatoriamente. Normalmente lo que hago es que pongo por ahí algún problemita extra y el que lo hace, pues que se gane esos puntos extra y el que no lo hace, pues bueno, no importa, no se ve penalizado por este tema. Bueno, hemos estado hablando un poquito, ¿verdad? De realimentación, de voltaje, y empezamos a hablar ya de la realimentación tensión corriente o voltaje corriente. Y resolvimos este circuitito, ¿verdad? Y en donde encontramos la ganancia del sistema a lazo cerrado. Luego evaluamos lo que sucede con la impedancia de entrada y de salida en esta configuración, cómo la misma se ve afectada por la realimentación de manera positiva, tanto en la entrada como en la salida, ¿verdad? Y realizamos un ejercicio de impedancia de salida para este mismo circuito, que es básicamente el que yo resolví tratando de resolver, digamos, la vez pasada por pequeña señal. Lo resolvimos, ¿verdad? Pues, de manera, mira, no cambié esta diapositiva, más fácil ya utilizando, ¿verdad? La realimentación corriente-tensión, ¿verdad? Entonces, ahora lo que perdón, lo realizamos, no sé dónde me quedaron pero bueno, no importa. Entonces hoy lo que vamos a ver ahora es, vamos a avanzar con la realimentación corriente-tensión. Vamos a hacer algunos ejemplos y luego vamos a ver la realimentación corriente-corriente. Entonces llegamos hasta acá, ¿verdad? En la clase pasada. No sé qué se me hizo, ¿verdad? El ejercicio que resolvimos, por ahí andaba. Quién sabe qué lo hice. Se me ocurrieron las diapositivas. Pero bueno, aquí más o menos vamos a ver que los circuitos que siguen son bastante similares a los que ya hemos visto, así que podemos ir un poco más rápido. Vamos a hablar entonces ahora de la realimentación corriente-tensión. La realimentación corriente-tensión, básicamente lo que recuerden ustedes que la regla fundamental es, la que estamos usando en el libro es, el primer nombre me indica que muestreamos y el segundo nombre de la realimentación me indica que estamos realimentando o retornando, ¿no?, al circuito de entrada. Así que una realimentación corriente-tensión es igual a un circuito donde estamos muestreando corriente y estamos realimentando tensión o retornando tensión a la entrada. Puesto que tenemos una transformación entre tensión y corriente en mi circuito, digamos de lazo abierto, entre la entrada y la salida, tengo que obligatoriamente tener un transconductor, un circuito de amplificador de transconductancia, como lo que sería el sistema directo, el sistema de amplificación directo. Recuerden siempre la regla, ¿verdad? La definición general de realimentación, ¿verdad? Es que VF, perdón, XF, ¿verdad?, es igual a K sobre Y, ¿verdad? Esta regla siempre es la que vamos a utilizar en un sistema de alimentación de primer orden. De aquí, en este caso, puesto que en Y es Eout, ¿verdad?, lo que es la señal que estamos produciendo en nuestro sistema, y XF es VF porque estamos alimentando tensión, es fácil ver entonces que el factor de realimentación y la relación existente entre VF y la corriente de salida. Si vimos este circuito, es claro que Eout es igual a la diferencia de tensión que hay en la entrada, ¿verdad? Que sería V menos VF, ¿verdad? Estoy repitiendo lo que ya está escrito. Donde Gm es el factor de amplificación de transconductancia. Sustituimos el valor de IF o de VF acá. Y por lo tanto, simplemente haciendo álgebra, digamos, reacomodándolo, mandando este menos a sumar al otro lado y reacomodando, encontramos, ¿verdad?, que
la transconductancia sigue también la fórmula de Black, ¿verdad? Pero esto sería la transconductancia de lazo cerrado. Sigue la fórmula de Black, donde la misma es igual a la transconductancia de lazo abierto entre 1 más K por la transconductancia de lazo abierto, o sea que esta sería la ganancia del lazo. Sistema. Vamos a hacer un ejemplito, ya un poquito, vamos a irnos complicando un poquito con los circuitos, pero ustedes se van a dar cuenta que en realidad, con lo que hemos estado viendo hasta ahora, los mismos empiezan a ser cada vez más sencillos. Vamos a, por ejemplo, a controlar un diodo láser. ¿Qué sucede cuando yo manejo, quiero generar luz, digamos, de alguna manera controlada? Típicamente, lo que voy a utilizar son dispositivos semiconductores, generalmente diodos en inversa. O sea, en realidad este láser, desde el punto de vista eléctrico o electrónico, no lo puede visualizar como un diodo polarizado en inversa que está emitiendo luz. Estos diodos láser están construidos con materiales especiales semiconductores y lo que yo quiero regular es la corriente de pequeña señal que pasa por el mismo. Fíjese que en CC este diodo está en inversa, no está polarizado en inversa. Lo que hace, ¿verdad? Fíjense que la tensión de cátodo es más negativa que la tensión de ánodo porque el cátodo está pegado a tierra, eso significa que este diodo no puede conducir. Y lo que se produce en realidad es, yo puedo producir en realidad una corriente en inversa que es muy pequeña, recuérdenlo. Produce una iluminación proporcional a esa corriente, por lo menos eso es lo que yo ando buscando, ¿no? Estos circuitos tienen una gran variabilidad, o sea, no son fáciles de controlar, son circuitos que pueden generar corrientes muy pequeñitas. Por eso la realimentación es una solución muy práctica a la hora de controlar estos diodos, digamos, láser. Puede ser, por ejemplo, el diodo láser que se utilizaría en un dispositivo quemador de DVDs o de Blu-ray, ¿no? Como los que usan en las tiendas de videos pirata, ¿no? Más o menos para andar quemando ya uno las copias de las películas. Y esto está saliendo por televisión, por YouTube, pero bueno, ¿qué importa? Todo lo vemos, ¿verdad? Nadie ha comprado nada ahí, pero todos hemos visto esos lugares, ¿verdad? Que hacen estas cosas. Bueno, básicamente esos quemadores funcionan de esta manera. Bueno, ¿cómo lo vamos podríamos construirlo entonces con un circuito como este que tenemos acá, pero este es un circuito de lazo abierto y la relación entre V-in y out, ustedes saben que va a depender mucho, ¿verdad? De GM. Si ustedes se dan cuenta, esto es un amplificador emisor común, ¿verdad? Así que ustedes podrían simplemente decir, bueno, common source, mejor dicho, ¿verdad? Que V-out es igual a menos GM por la resistencia de carga del láser, ¿verdad? Ustedes pueden ver el láser como una especie de resistencia de carga. Y luego podrían entonces decir, bueno, y out va a ser igual, ¿verdad? A V out. A V out. Sobre R láser, ¿verdad? Ok. Y más o menos entonces ustedes de aquí podrían, pues, generar entonces que I out, ¿verdad? Es igual a menos lo que necesito es V láser, que sería menos GM. Bueno, sería más o menos la transconductancia de ese transistor. Bueno, y me queda todo se me elimina, ¿verdad? Se me elimina el V con el R láser con el R láser. Pero esto es muy difícil de controlar, ¿verdad? En particular, sabemos que la transconductancia es función de la temperatura, es función de la polarización del transistor y demás, o sea que esto no es un muy buen circuito para lograr un control adecuado de la corriente que va a salir por acá, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? Ustedes tienen que, pues, darse cuenta, ¿verdad? Que en este caso, en este circuito, ¿verdad? Esta transconductancia, ¿verdad? Pues también depende, o sea, mejor dicho, este circuito también depende de R de láser, ¿verdad? Y la R de láser puede que hacer que no sea tampoco muy estable, ¿verdad? Puede ser función de la temperatura, también de la polarización inversa. En fin, este circuito no es muy práctico. Lo que vamos a hacer es usar ese circuito, pero añadirle una etapa extra de amplificación y de realimentación para mejorar mi control sobre el dispositivo láser. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner un amplificador diferencial a la entrada controlando el gate del transistor
de control de I-out y voy a poner una pequeña RM acá, que lo que va a hacer es censar la corriente de I-out y producirme un VF que yo puedo realimentar a mi amplificador diferencial. Vamos a verificar que esto es de lazo cerrado. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Si Vin sube, ¿verdad? Si Vin aumenta, bueno, ¿qué sucede con esta tensión de acá? Va a bajar, ¿verdad? Va a disminuir. Es más baja, ¿verdad? Porque esto podríamos llamarlo Vx, ¿verdad? Va a ser más baja porque estamos entrando en Vin por la pata negativa, ¿verdad? Así que al aumentar Vin, está entrando por la pata negativa, Vout, Vx disminuye. Si Vx disminuye, yo sé que el V que está aquí, que le podemos poner Vout, va a aumentar. Si esta tensión aumenta, puesto que esta resistencia se mantiene constante, es de esperar que Iout también aumente. Porque lo que estoy haciendo es aumentando la tensión aplicada sobre una impedancia cualquiera, ¿verdad? Que será la impedancia del láser más la impedancia de RM, suponiendo que el operacional es ideal, ¿verdad? Aquí tengo infinito, así que no debería esperar ninguna corriente por ahí. Así que Iout sube. Si Iout sube, entonces la tensión VF también aumenta, ¿verdad? Porque está aumentando la caída de voltaje que tengo acá, ¿verdad? Y al aumentar VF, esta tensión de acá es positiva, ¿verdad? Va a aumentar y por lo tanto Vx ahora va a aumentar y se me cancela el efecto, ¿verdad? De la realimentación, del aumento en el cambio de Vin. O si lo ven de otra manera, ¿verdad? Al aumentar VF, el error que hay entre Vin y Vf es cero. Recuerden que el voltaje de error es igual a Vin menos Vf. Entonces, la idea es que el sistema de realimentación negativo tiende a hacer que esta tensión se aproxime a cero. De hecho, ustedes, algunos ya me mostraron algunas simulaciones en el amplificador de voltaje y me decían que se extrañaban que a veces, digamos, la tensión que veían acá y la tensión que veían acá tendían a ser muy parecidas. Y yo le decía, exacto, eso es lo que andamos buscando, eso es lo que hace el sistema de realimentación. De hecho, el sistema de realimentación, cuando esté bien ajustado, cuando ustedes logren ajustar ese amplificador de la mejor manera y lo hagan funcionar en un transitorio, van a ver que estas dos señales tienden, ¿verdad?, a volverse idénticas. Esa es la idea de la realimentación, ¿verdad? Estamos eliminando el error. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es transformar el circuito. Voy a quitar aquí esto para que no me estorbe. Vamos a transformar el circuito y vamos a ver cómo podemos construir este amplificador operacional. Recuerden, si la ganancia del operacional es infinita o muy alta, uno puede suponer siempre, ¿verdad?, que esta resta de acá es cero. ¿Se acuerdan en CC? Ustedes hacían este análisis diciendo que si tenían un cambio en Vout, si la ganancia es infinita, Vout, ¿verdad? Si lo viéramos digamos, de manera ideal, sería igual a la ganancia del operacional por la diferencia que hay entre estos dos patos, ¿verdad? Si la ganancia de la operacional es infinita, ¿verdad? Significa que esa diferencia de voltaje o es muy grande, si esta ganancia de voltaje, perdón, es muy grande o tiende a infinito, hace que esto sea aproximadamente cero, ¿verdad? Esta diferencia, ¿ok? Si eso es así, pues yo podría decir que Vin es prácticamente Vf, ¿verdad? Y entonces yo podría decir que Iout es aproximadamente Vf sobre Rm, que es igual a decir que es igual a aproximadamente a Vin sobre Rm. O sea, este es un sistema donde la corriente es una función lineal de esta resistencia. Vean que es practiquísimo, porque todo lo único que tengo que hacer es ajustar esta resistencia para manejar la corriente que yo le meto al láser y con ello generar la luz que yo necesito. ¿Ok? Es fácil de ajustar y desaparecen todas las dependencias, ¿verdad?, de no linealidades, de voltajes y demás, y de corrientes y de temperatura que teníamos, ¿verdad?, en este circuito que tenemos acá de la salida. Por eso es que es muy práctica la realimentación. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es sustituyendo este diferencial por un diferencial que ya conocemos,
que en realidad es una especie de amplificador operacional, ¿verdad? Es el amplificador operacional más básico que existe. Es este de acá, el amplificador de una etapa, también llamado amplificador diferencial. Noten que en este amplificador, eso sí, tenemos una particularidad. Le hemos dado vuelta al amplificador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que entrar por la pata negativa, ¿verdad? Esta es la pata negativa de mi amplificador y esta es la pata positiva. Simplemente para recordar, ¿verdad? La configuración que tenemos en el circuito a la izquierda. Si ustedes se quieren acordar en este amplificador cuál es la pata positiva, recuerden, la pata positiva es aquella del transistor de entrada que está en la misma rama que el diodo que está que el transistor que está conectado como diodo. ¿Ok? Esa es mi pata positiva. Pero fíjense ustedes que entonces ahora lo que estoy haciendo yo es entonces saliendo siempre, recuerden, este amplificador siempre se sale de la rama donde el transistor no está conectado como diodo, ¿ok? Así que se podría comprobar de nuevo, ¿verdad? Si quieren ustedes practicar un poquito lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Si Vin sube, entonces Vx baja. Si Vx baja, ¿verdad? Si esa tensión baja, significa que Vout sube. O lo que es lo mismo, ¿verdad? Vf sube. Si Vf sube, ¿verdad? Es claro que esta tensión acá está bajando y por lo tanto, para que haya equilibrio, ¿verdad? Vx tiene que bajar. Bueno, entonces ustedes pueden poner, bueno, entonces si Vf sube, significa que Vdrain 4 tiene que bajar y por lo tanto Vx tiene que subir y aquí tienen, ¿verdad? La cancelación del efecto debido a la realimentación, evaluándola dentro del amplificador ya en términos de transistores. ¿Ok? Bueno, vamos a sacar la ganancia al lazo cerrado y aquí me equivoqué. En realidad, primero hay que sacar la ganancia al lazo abierto de mi circuito. Acá esto lo tengo que corregir. Ok. Esta es la ganancia al lazo abierto. Aquí anotemos la primera corrección de la diapositiva. En la diapositiva 56, cerrado por abierto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es conectar el amplificador sin una alimentación. Arbitrariamente, como les digo, capaz que hoy no nos da chance, pero ya la semana que viene vamos a ver cómo existen reglas que me van a facilitar esta vida, ¿verdad? De las decisiones que estoy tomando ahora. Voy a eliminar la resistencia y la carga del circuito y voy a poner la entrada del transistor M4 a tierra y la salida de la fuente de corriente que provee M1 a tierra. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque yo digo, pero intuitivamente uno más o menos puede ya darse una idea de por qué. Bueno, a la entrada, porque la idea es que no estamos recibiendo realimentación, entonces la condición ideal para este circuito, digamos, es que esté a cero, digamos, el estímulo de realimentación, sería ponerlo a tierra, ¿verdad? Porque eso me produce una tensión igual a cero. Y en el caso del transistor de salida, bueno, idealmente recuerden que la mejor condición de, por así decirlo, de existencia para una fuente de corriente es estar en corto, puesto que este transistor está trabajando como una fuente de corriente, ¿verdad? Aunque sea un common source, en realidad lo que estamos controlando es la corriente de salida que pasa por el láser. Lo ideal es ponerlo a tierra. Vean, fíjense que si ustedes lo pusieran en abierto, no funcionaría ese transistor, ¿verdad? Porque no tendría por dónde circular la corriente. Entonces, generalmente, vamos a ver las reglas en la clase que viene. Normalmente lo que vamos a hacer es que la entrada de los circuitos que realimentan voltaje se dejan a tierra, la entrada de los circuitos que realimentan corriente se ponen en abierto, la salida de los circuitos que entregan voltaje se ponen en abierto y la salida de los circuitos que entregan corriente se ponen a tierra. Pero lo vamos a ver con más calma, ya con dibujitos y todo lo demás, la próxima clase. Por ahora vamos a suponer que esto se puede hacer, ¿verdad? Bueno, ustedes saben, ¿verdad? Este circuito ya conocen, ¿verdad? Que tiene una ganancia, ¿verdad? Dada, que es esta de acá, ¿verdad? Esta es la ganancia Vin
Vx, porque ya la hicimos, ¿ok? Es GM3 por RO3 paralelo a RO5. Y si ustedes estudian este circuito, ¿verdad? Recuerden que en M4, en M1, perdón, ID1 es igual a GM1 por VGS1, que sería igual a GM1. Y fíjese que VGS, que es esto que está acá, ¿verdad? En pequeña señal es igual a Vx, ¿verdad? Porque recuerden que en pequeña señal esto es una tierra, ¿verdad? Entonces esto es igual a Gm por Vx, ¿verdad? Gm1 por Vx, que es lo que tenemos acá. ¿Por qué el menos? Porque fíjese que E-drain en este circuito, en pequeña señal, recuerden, en pequeña señal, la corriente siempre va entre drain y source. Recuérdenlo siempre. Va entre drain y source, aunque sea un PMOS o un PNP, porque así definimos en activos, espero que se acuerden de activos, así definimos el modelo de pequeña señal. ¿Ok? Tenemos una corriente que va, una fuente corriente dependiente que va siempre entre drain y source, sea el transistor PNP o el transistor P, porque lo que definimos, recuerden, era la variación. ¿Ok? Hicimos ese análisis, está hecho. No me voy a poner a hacerlo ahora, ¿verdad? Nada más que se acuerden de eso. Entonces, por eso es que se invierte el signo, ¿verdad? Entonces, ID, aquí lo podemos poner, es igual a GM por Vx, y puesto que Iout está definido como saliendo del drain, pues hay que poner el menos. Ustedes multiplican estas dos funciones, recordando que GM es igual a V. Aquí esto está mal, ¿verdad? Perdón. Aquí le di vuelta, ¿verdad? La ganancia es Vx, Vin. Perdón. Entonces, Gm es igual a Vx, Vin, por Iout. Vx, sustituyendo, ¿verdad? Dos valores, ¿verdad? Acá y acá. Obtenemos que la transconductancia del lazo abierto, ¿verdad? Si quieren, le pueden poner open loop aquí para orientarse, es igual a eso que tenemos ahí. Me queda muy importante recordar que si la ganancia es de un signo, el factor de realimentación tiene que ser del mismo signo. Cuando hagamos más ejercicios vamos a ver por qué, ¿verdad? Pero recuerden que en la fórmula de realimentación, esto tiene que ser un más. Esto de acá no importa, aquí arriba el numerador puede ser más o menos, pero en el denominador, esto es obligatorio, este más es ahí. Este más es obligatorio. Si se hace un menos, tenemos problemas. Como vamos a ver la clase la semana que viene, en inestabilidad. Bueno, entonces, ¿cuánto vale VF? Bueno, simplemente recordar que K es igual a VF sobre Iout. O sea que en este caso la K es igual a RM. Noten qué interesante, ¿verdad? Es una manera de comprobar si ustedes lo están haciendo bien el proceso. Si el amplificador directo tiene unidades de transconductancia, la red K, si esta tiene unidades de transconductancia, la red K tiene que tener unidades de ohmios. Tiene que ser resistivo. Porque están volviendo, ¿verdad? Están yendo para el otro lado, ¿verdad? Entonces, esta es una manera de comprobar que están haciendo bien el trabajo, por lo menos cuando tenemos transconductores o transimpedancias. ¿Verdad? En encontrar el valor de la red K. En este caso es una resistencia, así que tiene valor de ohmios. Así que simplemente colocar la fórmula, ¿verdad? Esto de acá, la transconductancia de lazo abierto, que es la misma de acá, y este es K. Y noten que si este término es mucho mayor que 1, ¿verdad? La reactancia de lazo cerrado, ¿verdad? Sería Gm de lazo cerrado, es igual a 1 sobre Rm, que está bien, ¿verdad? 1 sobre R es Siemens, así que estamos bien, ¿verdad? O sea que yo puedo entonces verificar lo que supuse aquí, ¿verdad? En este circuito de Capernaum. Y out es igual a Vin sobre Rm. O sea que lo puedo controlar linealmente
siempre y cuando la ganancia de lazo sea mucho mayor. En este caso va a ser así, ¿verdad? Pues tenemos paralelos de RO por dos transconductancias. Ahora, aquí hay un pequeño problemita. Fíjense que yo estoy suponiendo que RM tiene que ser muy pequeño. Tiene que ser muy pequeño porque yo no quiero, ¿verdad?, afectar la carga de este amplificador. O sea, yo quiero que I-out dependa prácticamente solo de el diodo, o mejor dicho, ¿verdad? Esto tiene que ser una fuente de corriente ideal, ¿verdad? Y las fuentes de corriente ideales, la mejor manera, o sea, la fuente de corriente ideal puede manejar cualquier carga, ¿verdad? Pero una fuente de corriente real, recuerden, tiene que manejar la menor impedancia posible. Ustedes piensan en una fuente de corriente real, recordando que tiene una resistencia de salida, la resistencia de Norton acá. Lo ideal para esta fuente de corriente es que esta resistencia de carga sea mucho menor que la resistencia de Norton de la fuente de corriente, ¿verdad? Que es esta de acá. Entonces, para que esta fuente de corriente trabaje bien, este RM tiene que ser muy pequeño. ¿Qué sucede? Que ahí pues tenemos también una medio contradicción, porque ¿cómo definimos qué tan pequeño? No lo puedo poner en un corto porque necesito generar VF. Si este RM es muy pequeño, ¿qué sucede con este nodo? Recordemos que este nodo, ¿verdad? En principio, tiene un valor de modo común porque necesita tener por lo menos este VGS más el V overdrive que está en este transistor. Porque recuerden que esta fuente es un transistor, ¿verdad? En realidad esta fuente es un transistor que tiene una tensión, ¿verdad? V de SAT, V overdrive. Recuerden que V overdrive es otra manera de hablar de la tensión de saturación mínima que puede tener un transistor para que esté saturado, ¿no? Un MOSFET. Entonces, fíjense que ustedes tienen un límite, ¿verdad? Entonces, si hacen RM muy pequeño, capaz que la corriente que está pasando acá, ¿verdad?, no basta para generar esta tensión de acá. Bueno, y eso es un problema. Entonces, tenemos una contradicción. Por ahora, no nos vamos a preocupar por eso. Vamos a ver que cuando ya tengamos una manera de no tener que depender de un RM y RF ideales, esto va a ser más fácil de ajustar. Para eso necesitamos la metodología que vamos a ver en la clase que viene. Bueno, vamos a ver qué pasa en términos de la impedancia de entrada en esta realimentación. Aquí, pues básicamente esta ya la vimos, ¿verdad? Así que no la vamos a volver a hacer. La vimos en el amplificador de voltaje, ¿verdad? Recuerden que en el amplificador de voltaje, yo supongo, ¿verdad? Suponía que tenía, ¿verdad?, un amplificador de este estilo, ¿verdad? Habíamos hecho eso para el amplificador de voltaje, donde esta era la ganancia, ¿verdad?, por Vin. Y poníamos, ¿verdad?, aquí una Vin, ¿verdad? Y aquí, bueno, aquí supuestamente tengo una resistencia salida y V out. Okay. ¿Qué sucede? Que en realidad aquí yo lo único que estoy cambiando, digamos, es esta fuente, ¿verdad? Esta fuente está cambiando y ahora no va a ser una fuente de voltaje, sino que la estoy cambiando por una fuente de corriente. Pero desde el punto de vista de la entrada, eso no afecta, ¿verdad? Desde el punto de vista de la entrada, el circuito sigue siendo el mismo, la red de dos puertos es la misma, ¿verdad? Y puesto que este K me transforma la corriente de salida a un voltaje, tampoco me tengo que preocupar, ¿verdad?, en lo que hay de aquí para allá. También es voltaje. Entonces este circuito es exactamente igual al que analizamos para encontrar la impedancia entre la realimentación, tensión, tensión. Entonces no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Y una vez podemos aplicar la fórmula. En el Rasabi la prueban, pero si quieren revisarlo, es obvio que tienen que obtener lo mismo, ¿verdad? Esta es la misma fórmula que la impedancia de entrada. Esta sería la impedancia de entrada de open loop, ¿verdad? Esta sería la impedancia de entrada de closed loop del circuito. Es exactamente la misma, lo único que cambia es que ahora es GM acá en lugar de ser AV. En este término la ganancia lazo.
Pero de nuevo, lo que hacemos es transformar mi amplificador, en este caso de transconductancia, en un mejor sensor de tensión. Entonces, por eso nos vamos a brincar la demostración del... Sí, ok. Bueno. Vamos ahora a ver qué pasa con la impedancia de salida. La impedancia de salida me parece que sí vamos a tener que hacer cálculos. Entonces, esto está medio extraño, pero no se preocupe, ¿verdad? Yo sé que ya por los análisis que he visto, veo que ya van agarrando el curso. Me alegra, ya los veo que están entendiendo ya electrónica muy bien. ¿Qué sucede? En este caso, recuerden, estamos muestreando corriente o realimentando tensión. La tensión se realimenta en serie. Y la corriente se muestrea en serie también. ¿Ok? Recuerden, realimentamos en serie tensión, la retornamos, porque tenemos que producir una resta en la entrada, y tenemos que sacar una muestra de la corriente de salida, y para sacar una muestra de la corriente de salida, recuerden, hay que poner un amperímetro. En este caso, la red K funciona como amperímetro. Idealmente, la impedancia de entrada de una red K es 0. Acá fíjese que estoy poniendo un corto a la entrada, no tengo fuente de corriente, no tengo fuente de tensión a la entrada. Aquí básicamente lo que estoy diciendo es que Vin es igual a 0. Estoy poniendo un corto, ¿verdad? Donde estaría la fuente de entrada Vin. De manera que VA es igual a menos K y por X. Porque recuerden, ¿verdad? Que VF es igual a K por X. ¿Verdad? Porque es lo que estamos transformando, ¿verdad? Con la red de realimentación K. Pasa una corriente y se me produce una tensión. De paso, ya yo puedo suponer entonces, recuerden que entonces esta red, pues, de nuevo, tiene que tener unidades de ohmios. La tensión que tengo, ahora recuerden que yo estoy produciendo corriente, ¿verdad? Entonces yo tengo una corriente que está entrando por aquí, ¿verdad? IgM. Esa IgM es esto que está acá, ¿verdad? Quieren verlo, digamos, de manera más clara. La corriente que produce el transconductor es igual a la transconductancia, ¿verdad? Por VA. Esa es la regla de la transconductancia, ¿no? Un transconductor. Bueno, lo que pasa es que VA es negativo, ¿verdad? Esto es de acá. Esto es VA. Por eso me queda que esta corriente es así. Y luego lo que hago es una LSK en este nodo, ¿verdad? Las corrientes que salen, que serían esta IgM que va por acá y la corriente que va por IR out, tiene que ser igual a la corriente que entra. Entonces, IX es igual a la corriente que sale. En este caso, IR out es clarísimo, que es VX sobre R out. Tal vez no es tan claro, pero fíjese que yo estoy suponiendo que la red de realimentación tiene una impedancia igual a 0, es un corto, por eso está dibujada esta línea acá, ¿verdad? Entonces está claro, ¿verdad? Que este nodo y este nodo tienen la misma tensión, ¿verdad? O sea que Vx está totalmente encima de Rout. O sea, ustedes pueden suponer que aquí también tienen Vx. Entonces con eso encuentro la corriente IROut, que es esta de acá, más la corriente IgM que tiene símbolo negativo, por eso me da el menos. Ustedes reajustan, reacomodan, ¿verdad? Mandar este término para sumar allá, sacan factor común y X, y les queda que también la impedancia de salida se ve aumentada por una mala ganancia de lazo. O sea, tenemos una mejor fuente de corriente a la salida del transconductor, que es lo que andamos buscando, ¿no? O sea que esto, ideal, ¿verdad? Buenísimo, significa que la salida de mi fuente ahora se aproxima más a infinito. Recuerden, lo ideal es que una fuente de corriente, ¿verdad? No haya impedancia de salida, ¿verdad? O sea, que la impedancia de salida que haya acá sea infinito. Bueno, eso nunca lo podemos lograr, ¿verdad? Pero
¿Por qué? Porque entonces si es infinito, no importa el valor de RL, toda la corriente, ¿verdad? Y va por ahí. Si esta impedancia no es infinito, se produce un divisor de corriente acá, ¿verdad? Entonces, bueno, por lo menos este circuito me permite aumentar la impedancia de entrada del circuito 1 más K veces la ganancia de lazo. Vamos a hacer el ejemplo, entonces, un ejemplo con un circuito levemente distinto, ¿ok? Vean que vamos a usar una rama de muestreo distinta, ¿verdad? Una amplificación, un amplificador common gate, y vamos a usar de salida no un amplificador common source, sino un seguidor de voltaje. Vean cómo está conectado el transistor, ¿verdad? La salida está pegada al source del transistor. Entonces es un common gate. Perdón, un seguidor de voltaje. O mejor dicho, tenemos un common gate seguido de un seguidor de voltaje. Entonces vamos a hacer este análisis, pero primero, para hacerlo más interesante, vamos a probar que este amigo tiene realimentación negativa. Entonces, si Vin aumenta, ¿qué pasa con Vx? Fíjese que este circuito es técnicamente un common gate, ¿verdad? Aquí falta la polarización de este transistor, ¿verdad? Es muy probable que aquí, es muy probable que en la vida real aquí hubiera, ¿verdad? Una fuente de corriente. Chiquitita, ¿verdad? Hubiera una fuente de corriente para polarizar este common gate, ¿verdad? Pero como el análisis es en CA, entonces esta fuente de corriente no entra dentro del análisis, ¿verdad? De CA solo es así. Muy bien, si Vin sube, entonces Vx, como esto es un common gate, recuerden, tenemos ganancia positiva, ¿verdad? Entonces, si este amigo sube, al subir este nodo de acá, significa, ¿verdad? Fíjense que lo que tenemos acá es un seguidor, ¿verdad? Entonces, yo podría decir, ¿verdad? Que Vout, ¿verdad? Debería subir, ¿verdad? Entonces, VF debería subir. Si Vout sube, yo tengo que suponer que Iout sube, ¿verdad? Porque lo que tengo acá es una impedancia acá, ¿verdad? Tengo una Z y out es igual a Vout sobre Z. Así que debería subir, ¿verdad? Y si out sube, entonces VF sube. Y fíjense que si VF sube, ¿verdad? Básicamente lo que estamos es equilibrando, ¿verdad? Ese transistor, ¿verdad? Porque fíjense que lo que yo hice fue disminuir la resistencia, perdón, la diferencia. Fíjense que aquí tengo una tensión VGS. Y VGS transistor 1 es igual a VF menos Vin, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, yo subí Vin, pasó todo el lazo de realimentación y VF subió, por lo tanto, esta resta tiende a ser una constante, o sea, se equilibró la realimentación, la realimentación me equilibró el circuito, lo que quiero decir. ¿Okay? ¿Está claro? Igual vamos a hacer más práctica, no se preocupen. Yo sé que esto lleva su rato a entender. Entonces es claro que este circuito es de realimentación negativa. Bueno, vamos a hacer el análisis de pequeña señal. El lazo abierto. De nuevo, fíjense, arbitrariamente cierra la entrada y ponemos la fuente en corto a la salida. Vamos a... Vean que ahora en este caso I out es igual a ID, ¿verdad? Que ahora sí va en la misma dirección que la corriente ID del transistor 2, ¿verdad? Muy bien. Lo que necesitamos es encontrar la ganancia de lazo abierto.
I out sobre V in es igual a I out sobre Vx por Vx sobre Vi. Esto de acá ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Es un common gate, así que esto es GM1 RD. Y ustedes saben que ID es igual a GM2 por VGS2, que es igual a Vx, ¿no es cierto? Ok. Fíjense que Vx está entre este nodo y la tierra virtual que hay aquí, ¿verdad? Así que esto de acá es GM2 y esta es la transconductancia de lazo cerrado, perdón, de lazo abierto. Open loop es igual a GM1, GM2, RD. Si quieren verificar las unidades, transconductancia por resistencia, se eliminan las unidades. Por transconductancia, esto tiene unidades de Siemens. Es una buena manera de comprobar si hicimos bien el análisis algebraico. Entonces, tenemos la transconductancia del lazo abierto. La impedancia del lazo abierto acá es obvio que es 1 sobre Gm, ¿verdad? Ok, entonces Rin del lazo abierto es 1 sobre Gm1 y Rout del lazo abierto es igual, mirando para acá, ¿qué impedancia vemos? Voy a borrar un poquito esto para que no les estorbe. Mirando hacia el source, muy bien, 1 sobre Gm. Estamos despiertos. Entonces es igual a 1 sobre Gm2. Entonces fíjense que ya tenemos todos los parámetros que necesitamos para describir el amplificador en lazo abierto. Pues es simplemente multiplicar por las fórmulas, ustedes las van a tener en el formulario. Ya comprobaron que son en realimentación. Si es realimentación, tensión, corriente, tensión, y comprobaron que la realimentación es negativa, es nada más cuestión de aplicar la fórmula, ¿verdad? Sustituir todos los parámetros. Esto es K, esto es Gm. Que es lo que pusimos acá, ¿verdad? De hecho, muchas veces en los exámenes, bueno, ustedes van a tener más tiempo, pero igual, mucha gente me dice, profe, y entonces yo tengo que escribir la fórmula completa. No, no, no. Si usted ya encontró Gm de lazo abierto, encontró Rin del lazo abierto y Rout del lazo abierto, y es muy fácil. Esto me lo pueden poner así como es igual a Gm sobre 1 más Kgm. No necesito que me lo pongan todo. Si ustedes ya me encontraron el K, saben que K es igual a Rm. Ok. Para ahorrar tiempo, ¿verdad? Y saben cuánto vale cada una de estas cosas, lo sustituyen, ¿verdad? Entonces, Rin es 1 sobre G1 por 1 más K por Gm, profe. Y Rout del lazo cerrado es 1 sobre Gm2 por 1 más K sobre Gm. No importa, pueden ponérmelo. Ok. Si ustedes ya identificaron bien el amplificador y el sistema de alimentación, bueno, genial. ¿Para qué vamos a andar poniendo números por ahí? Obviamente si van a hacer cálculos, pues hay que ponerlo. Bueno, vean qué importante esto, ¿verdad? Vean qué importante. Este amplificador tiene un grave defecto. Vean que la impedancia de entrada del lazo abierto es muy pequeña. Y la impedancia del lazo abierto de salida, también, perdón, la que quiero decir es que las impedancias del lazo abierto, tanto la entrada como la salida son pésimas, ¿verdad? Son 1 sobre Gm. Sin embargo, por la realimentación las estamos mejorando. Las estamos mejorando por un factor 1 más Kgm. O sea que ya yo no necesito tener un amplificador ideal diseñado de manera perfecta de lazo abierto. La realimentación me corrige los defectos que tiene mi amplificador. ¿Okay? Entonces, ¿puedo usar un seguidor de emisor para como fuente de corriente? Sí, puedo. Aunque tenga una impedancia de salida de 1 sobre Gm, sí puedo. Sí lo realimento. Si lo realimento, le estoy mejorando la impedancia de esa fuente de corriente por este factor. Y si esto es mucho mayor que 1,
ideal. ¿Ok? Fíjese que si esto es mucho mayor que 1, se me cancela esto y me queda esto como la impedancia salida, ¿verdad? Si GM por K mucho mayor que 1, entonces Rout es aproximadamente GM 1 RD por el B. Está bien, aumentó bastante, ¿verdad? Bueno, esta es una nota nada más, que tengan cuidado, ¿verdad? Para medir la impedancia de salida de un amplificador donde ustedes están muestreando corriente, aunque no vamos a hacer ningún ejercicio práctico de esto, si alguna vez se topan con esto, por ejemplo, en lazos de corriente, es muy común medir ciertos circuitos que manejan corriente, por ejemplo, las interfaces de alta velocidad que ustedes tienen en sus dispositivos, ¿verdad? USB, USB-C, Ethernet, todas esas interfaces normalmente utilizan trucos que se conocen como amplificadores de corriente, o sea, en realidad son digitales, pero lo que manejan son corrientes para evitar la caída resistiva a lo largo de las líneas, y eso básicamente ayuda mucho a la hora de transmitir en alta velocidad datos por una línea, bueno, en el orden de gigabits por segundo, ¿no? Entonces es muy común que esos chips cuando se fabrican, o esos circuitos cuando se fabrican, haya que testear las características de impedancia de salida. Generalmente se busca que esa impedancia, recuerden el teorema de máxima transferencia de potencia, sea equivalente a la impedancia característica del cable al cual se están conectando, que generalmente es muy baja, ¿verdad? En el orden de 50 ohms. Por ahí. Entonces, a veces es necesario, sin embargo, pues medir las capacidades de entrega de corriente del circuito. Entonces, cuando ustedes van a medir una corriente, un lazo de corriente, recuerden, no pueden hacer esto, que es lo que uno está acostumbrado a hacer cuando va a medir una impedancia característica, ¿verdad? En un circuito tradicional de voltaje, ¿verdad? No le pone, ¿verdad? Al puerto, le pone una fuente de voltaje, que es lo que ustedes espero que ya hayan visto, que hice yo en algunos de los eh, circuitos que les hemos entregado. La idea es que ustedes le ponen una fuente de voltaje y miden la IX que entra al circuito. O a veces es mejor poner una fuente de corriente acá y medir VX, ¿verdad? A veces es mejor. En realidad yo siempre recomiendo, ¿verdad? Poner una fuente de corriente. Es mejor y en el T-Spice esto es más fácil. Poner una fuente de corriente acá, ¿verdad? Y medir VX. ¿Qué sucede? Que esto es incorrecto, porque acá lo que queremos es medir un lazo de corriente, y esto tiene que estar en serie, ¿no? Aquí está en paralelo, ¿no? Entonces no lo podemos poner. Tenemos que estar en serie. O sea, tenemos que hacer esto que está acá, ¿verdad? Tenemos que romper el lazo y poner nuestra fuente de prueba en serie con todo el circuito. Entonces, eso, recuérdenlo por ahí. Si alguno de ustedes llega a trabajar en Teradyne, vas a ver a qué me refiero. Los equipos, los testers que usa Teradyne para medir chips, usa mucho este tipo de técnicas. Y también en National Instruments a veces lo usan para medir lazos de control. Entonces, para que se acuerden, ¿verdad? Que cuando van a medir un lazo de corriente no pueden poner fuentes de prueba en paralelo. Hay que romper el lazo y ponerlas en serie. ¿Okay? De hecho, en Teradyne es una pregunta de entrevista que hacen en Teradyne por ahí, que se acuerden. Llegan alguna vez a aplicar a trabajar ahí en Teradyne. Bueno, nos queda la última realimentación, que es corriente-corriente. Esta la vamos a ver muy rápido porque vamos a ver que en realidad es básicamente lo que hemos visto. Ya es agarrar de los otros tres casos. En el Rasabi está probado todo con calma. No nos vamos a meter en ese tema, ¿verdad? Entonces, no vale la pena hacer el álgebra. Es claro, ¿verdad? Que en este circuito vamos a obtener la misma fórmula de Black. La obtuvimos en los tres casos anteriores. Podríamos hacer el análisis, pero yo se los dejo de tarea ahí para que lo hagan en la casa. Si quieren, no le voy a dar puntos porque es muy fácil. Pero practiquen, ¿verdad? Y obtienen esta formulita ahí. Háganlo ahí en la casa con calma. Básicamente la fórmula de Black para la alimentación corriente-corriente. Estamos muestreando corriente, se muestrea en serie y estamos realimentando corriente, se realimenta en paralelo. Y al hacer el análisis del mismo, obtenemos esta relación corriente, entrada, corriente, salida del lazo cerrado. Yo sé que hoy no he dado puntos extra, pero no, quiero darle los puntos extras, se los voy a dar ahora al final de la clase. Ok, vamos a dar una tareita especial.
Ok, entonces, ¿qué pasa con la impedancia de entrada? Bueno, esto sería el circuito de impedancia de entrada. Vamos a suponer que el amplificador de corriente tiene una resistencia de entrada igual a Rin, ¿ok? Pues está conectado, ¿verdad?, a la red de salida, a través de la red, a la salida, a través de la red de realimentación. Vean que este procedimiento ya lo conocemos, ¿ok? Fue el mismo que usamos para la realimentación tensión-corriente, así que no lo vamos a tampoco a derivar, es exactamente el mismo, lo único que cambia es el factor de realimentación. Así que bueno, no nos vamos a meter acá, esto es exactamente lo mismo, ¿verdad? Así que vamos a obtener que la impedancia de entrada de lazo cerrado se disminuye por 1 sobre 1 más la ganancia de lazo, o sea, es un mejor sensor de corriente. Recuerden, la idea de un sensor de corriente idealmente es que tenga la menor impedancia posible. Si un sensor de voltaje tiene que tener la mayor impedancia posible, el dual exige que un sensor de corriente tenga la menor impedancia posible. O sea, si yo tengo un transistor, por ejemplo, un diodo polarizado en inversa, y yo quiero muestrear la corriente, ¿verdad? Recuerden que muestrear esta corriente, ¿verdad? En el mejor de los casos significa, ¿verdad?, poner, ¿verdad?, un amperímetro. Y este amperímetro debe tener un Rin lo más bajo, ¿verdad? Si yo quiero medir esta corriente, ¿verdad? La corriente del diodo en inversa. Entonces, al poner este amperímetro, yo supongo que este amperímetro tiene una R in que es aproximadamente 0. Entonces, aquí estamos haciendo eso, ¿verdad? Estamos disminuyendo la resistencia de entrada sobre 1 más K por la ganancia corriente en mi circuito. En el caso de la impedancia, aquí es corriente, perdonen, no lo traduje. Se me olvidó. Okay. 65, corregir. También ya lo conocemos, fue el que acabamos de hacer. Para el transconductor es exactamente el mismo, ¿verdad? Lo único que cambia es el K, y que aquí en la entrada, en lugar de hacer una LVK, se hace una LSK, pero el procesamiento es exactamente el mismo, así que no lo vamos a hacer. La impedancia de salida RAU del amplificador de corriente se ve aumentada 1 más K por ahí, que es lo que andamos buscando. Queremos tener una mejor fuente de corriente. Bueno, entonces vamos a ver este circuitito. Vamos a analizarlo. Vamos a ver si la idea sería capaz que con este ejemplito podemos terminar la teoría de esta parte. Vamos a ver qué más existe. Podemos introducir lo que quedaría de las reglas para poder hacer esto de una manera más práctica, y las repasamos el viernes. Y luego ahí les dejo un par de tareitas extra ahí para que se ganen unos puntos. Ok. Tenemos este circuito que parece mucho a uno que analizamos, ¿verdad?, la semana pasada. Es igual, ¿verdad? Tenemos un diodo láser que queremos estimular con una corriente. Fíjense que este circuito de acá tiene una configuración common source, y que este circuito de acá tiene como entrada, ¿verdad?, una fuente corriente, pero este circuito de acá es claro que es un amplificador common gate. Bueno, recuerden que la impedancia vista hacia el source de este transistor, ¿verdad?, es 1 sobre GM. O sea que esta fuente de corriente, si ustedes la quieren analizar, digamos, de manera ideal, digamos, o no ideal, pero está viendo una resistencia RF que estamos suponiendo que tiende a infinito, lo cual puede ser un problema, como les digo, todavía no hemos encontrado una manera de arreglar esto, con una RM acá que tiende a 0. Esto es infinito, perdón. Y además estamos viendo en paralelo con eso una impedancia 1 sobre GM1. Esto es lo que ve la fuente de corriente.
Y este nodo de acá es el source del transistor 1, ¿verdad? Es este de acá. Bueno, si la corriente de entrada sube, yo puedo suponer que V de source 1 sube. ¿Por qué? Porque esta fuente de corriente se me tiene que ir, ¿verdad? Por aquí y por ahí, ¿verdad? En ambos casos, ¿verdad? Si esa corriente aumenta, yo puedo suponer que la tensión que hay aquí tiene que aumentar, ¿verdad? Por ley de Ohm. Entonces yo puedo suponer que V source 1 sube. Puesto que esto es un common gate, si V source sube, V drain tiene que subir. Si V drain sube, y siempre, a mí me gusta más analizarlo por tensiones. ¿Okay? El Razavi a veces lo hace por corrientes y la verdad a veces es medio enredado. Entonces, V out, ¿verdad? Tiene que bajar. Si V out baja, puesto que esto es una impedancia, ¿verdad? Z out, podemos ponerle si quieren. No sé, Z1 porque en realidad tiene que ver con una ZL. Pues es claro que la corriente, ¿verdad? También tiene que bajar. Y out baja. Si I out baja, entonces VP tiene que bajar. Si VP baja, entonces IF tiene que subir, porque fíjense que ustedes podrían definir acá IF como la resta entre V source 1 menos VP sobre RF, ¿verdad? Entonces, V source 1, ¿verdad? Aumentó, hizo todo esto, y ahora vino VP y bajó, por lo tanto, IF aumentó. Al aumentar IF, lo que están haciendo ustedes es que se está llevando la corriente que antes iba por un eje se la están tragando ahora por acá extra. Entonces están compensando esta corriente que antes se iba por este transistor, ahora se empieza a derivar por IF. ¿Ok? Recuerden, la corriente de error igual a IN menos IF. ¿Ok? Véanlo en la realimentación de corriente. Aquí. La corriente de error igual a IN menos IF. Entonces, ustedes aumentaron IF. Sí, aumentó IF. Bueno, aumentaron IN, se aumentó IN y llegaron a un punto donde IF aumentó. Entonces esta resta se compensó, ¿verdad? Este subió y este subió. Es realimentación negativa. Entonces estamos seguros de que la realimentación es negativa, ¿verdad? Porque el error se compensó, ¿verdad? Volvió a tratar de ser cero, que es lo que andamos buscando. En el Razavi hacen, bueno, hay unos vueltos ahí que a mí no me gustan, ¿verdad? Se ponen IF, entonces como IF sube, entonces I de este transistor baja, entonces I de este transistor baja, entonces V aquí sube. Si este V sube, este transistor se estrangula, ¿verdad? Entonces, perdón, aumenta, ¿verdad? Entonces, porque es un PNP, ¿verdad? Entonces, es un PMOS. Entonces, como esto aumenta, entonces I-drain aumenta, ¿verdad? Y como I-drain aumenta, entonces I-out disminuye porque es la diferencia. Al final llega a lo mismo, ¿verdad? Pero a mí no me gusta porque a veces con los corrientes uno tiende a enredarse un poco más que con las tensiones. Yo siempre lo hago por tensiones y siempre termino igual que Razavi. Hasta ahora no me ha fallado. Pero ustedes háganlo como ustedes quieran. Si quieren lo aprenden a hacer como el método Razavi. Bueno, entonces probamos que este circuito es de realimentación negativa. Vamos a suponer ahora que podemos... a ver, sí. Vamos a calcular ahora todos los parámetros de este circuito. Este es un poquito más enredado, entonces si no lo entienden, no se preocupen. Este circuito se resuelve muy fácil con las reglas que vamos a ver el viernes. Por ahora lo vamos a hacer sin las reglas, como para motivar, ¿verdad? El que aprendamos las reglas o por lo menos que ustedes las tengan ahí en el formulario bien apuntadas.
Voy a romper el lazo. Todavía no tengo ninguna regla para romper el lazo y ese es el problema. Arbitrariamente yo voy a suponer que este nodo P, puesto que RM es muy pequeña, yo puedo suponer que este nodo P está pegado a tierra. Entonces vean que pego los dos a tierra. Arbitrariamente, como les digo, ¿verdad? Esta es una regla muy, puede disputar, ¿verdad? Entonces vamos a ver que las reglas nos van a aclarar el procedimiento para hacerlo de una manera un poquito más segura. Idealmente, bueno, en realidad fíjense que lo que estoy haciendo es simplemente eliminando el RM suponiendo la cero. Y con eso rompí el lazo. ¿Ok? Bueno, vamos a encontrar la ganancia del circuito de corriente. Entonces, Vx, lo que yo quiero es E out, in, ¿no? Va a ser igual a E out sobre Vx por Vx sobre I. Ok, ¿cuánto vale este acá? Bueno, fíjese que es directo, ¿verdad? Esta corriente, suponiendo que IF tiende a cero, o que es muy, digamos, no tiende a cero, pero que esta impedancia, ¿verdad? Tiende a infinito, ¿verdad? Yo puedo suponer que la corriente que sea por aquí es cero. Ojo, eso es súper arbitrario. Vamos a suponerlo así. Cuando tengamos las reglas a mano, vamos a poder eliminar ese problema y hacerlo de una manera más sistemática y correcta. Por ahora yo voy a suponer que esa corriente es cero. Si eso es así, entonces yo sé que Vx es tan fácil como decir in por RD. ¿Ok? Por lo tanto, esto de acá es RD. Ay, perdón. Todo este término de acá es RD. Y out, Vx, fíjense que ID de este transistor es Gm por Vx. Y ID es igual a menos I out. Entonces, este término de acá es igual a menos Gm2. Entonces, la ganancia del lazo abierto de este amigo es menos Gm2 RD. Fíjense que transconductancia por resistencia no me quedan unidades. Perfecto, ¿verdad? Porque es una ganancia corriente-corriente. Listo. Ahora vamos a encontrar K. Aquí K es donde capaz que nos vamos a quedar pegadillos un poco, ¿verdad? Bueno, aquí está claro, ¿verdad? Fíjense que ustedes pueden decir cuánto vale la impedancia de entrada de esto. 1 sobre Gm1. ¿Cuánto vale la impedancia de salida de esto? Es R2, ¿verdad? R2. Ya tenemos la impedancia de entrada de lazo abierto y la impedancia de salida de lazo cerrado. Es de lazo abierto. Open loop. Y esto es Rin. Bueno, vamos a calcular el famoso K. El K es medio complicado, ¿verdad? En este circuito. K, porque no tenemos las reglas. Es IF sobre I out. Bueno, ¿cómo hacemos acá? Vamos a ver. Vamos a suponer que RF, recuerden, ¿verdad? Que yo podría suponer, ¿verdad? Que mirando para allá, ¿verdad? Yo tengo este circuito, lo hicimos la clase pasada. Tengo RF y 1 sobre GM. Y aquí tengo VP. Y por aquí viene IF, ¿verdad? Entonces ustedes pueden decir que IF es igual a
menos VP sobre RF más 1 sobre GM. 1. Todo esto sobre I out. Y esto es aproximadamente menos VP sobre RF, ¿verdad? Porque RF, vamos a suponer que RF, recordemos, es muy grande, así que yo puedo suponer que RF es mayor que 1 sobre G. Y esto por I out. Pero I out, ustedes pueden suponer que es igual a RF por VP sobre RM, ¿verdad? Entonces pueden suponer que la corriente que va por acá, ¿verdad? Es la misma que va para acá, porque ustedes, si esta resistencia es infinita, ustedes pueden suponer que IF es muy chiquitito, ¿verdad? Entonces esto les queda a ustedes que el K es igual a menos RM sobre RF. Ahora, nos dio negativo. Está bien que nos haya dado negativo. A ver si estaban despiertos. Aquí sí le doy un punto extra al que me diga si está bien que esté negativo. ¿Cómo me va a quedar la ganancia del lazo cerrado de este circuito? ¿Quién me la dicta? Nadie se quiere ganar el punto. Si da negativo, bueno, no sé la verdad, no. No importa, Adrián. Hagamos la fuerza. ¿Cuánto vale la ganancia? Menos GM. En realidad esa es la ganancia del lazo abierto, ¿no? Sobre 1 más K, que es menos RM, sobre RF, por menos M, RD. O sea que la ganancia de corriente de este amigo me queda con un menos arriba. La ganancia del lazo cerrado quedó negativa, pero lo que importa es que el más aquí abajo sigue ahí, ¿verdad? No se fue. El problema es si ese más se hubiera pasado un menos, ¿verdad? Entonces el amplificador está bien, me tiene la ganancia que nos interesa, ¿verdad? Que está. Ahí lo escribí bien, pero entonces no importa este menos acá no importa. Acá es donde tiene que haber un más. Siempre. Si no, no realimentación negativa. Si les da un menos ahí, tienen un problema. ¿Ok? Tienen que revisar qué fue lo que hicieron. Obtuvieron alguno de estos parámetros mal o hicieron el análisis de polaridad mal. ¿Ok? Y bueno, ya digamos, pues ya lo que sigue es simplemente aplicar la fórmula. Se van al formulario y dicen, en un amplificador realimentado de corriente, la impedancia de entrada se ve dividida entre 1 más K por la ganancia de lazo, ¿verdad? Y la impedancia de salida se ve multiplicada por 1 más K por la ganancia de lazo. Okay. Igual es lo mismo, ¿verdad? Que es 1 más K por ahí. Venga, entonces ya es solo cuestión de... Entonces, ¿cuál digamos, fue el problema aquí? Lo más enredado fue esto de acá, ¿verdad? Esto nos obligó a tomar un montón de suposiciones. Además, fíjense lo siguiente. Vean qué contradicción. Si esto de acá es mucho mayor que 1, ¿verdad? Así, esto de acá es mucho mayor que 1. Si K por ahí, mucho mayor que 1. Entonces, esto se me va con esto. Y lo que me va a quedar es que la ganancia de corriente es igual aproximadamente a menos RF sobre RM.
Y esto sí que está complicado porque recordemos que supusimos que RF era infinito casi y RM era cero. O sea, la ganancia o sea, tenemos que ser más realistas. Hay algo aquí que está fallando. ¿Ok? Entonces, eso me obliga a mí a buscar una manera de poder aplicar estos conceptos, pero de una manera más metódica, ¿verdad? Sin estar haciendo tantos supuestos. Entonces, lo que vamos a hacer es introducir cómo romper el lazo. ¿Ok? Vean que esto que vamos a hacer es prácticamente lo mismo que hicimos con Miller. Lo que yo voy a hacer es romper el lazo de manera que en los extremos donde el lazo no está roto, no se den cuenta de qué fue lo que pasó. O sea, le estoy duplicando, fíjense lo que hago es duplicar la red de realimentación y dejo en los extremos donde no rompí el lazo, los dejo conectados tal cual. Entonces, para este chavalo de acá, ¿verdad? Sigo viendo lo mismo acá, sigo viendo acá. Y este comparador de acá sigue viendo lo mismo, sigue viendo acá. Se presenta la misma red de realimentación a la entrada y la misma red de realimentación a la salida. Eso es lo único que hacemos. ¿Cuáles son las reglas para romper el lazo según el tipo del amplificador? Esta sí la vamos a agarrar por fe porque la demostración de esto son como 10 clases. Hay que estudiar teoría de control. Esto está en el libro de Razavi, de CMOS Design, Amplifier Design. Y hay muchos libros de diseño de circuitos integrados que prueban estas reglas, pero este curso no las podemos probar. Vamos a aplicar la regla tal cual. Si el amplificador es tensión, rompemos, duplicamos, la entrada del retorno la ponemos a tierra y la salida del que está muestreando se pone abierta. Si estamos hablando de un amplificador corriente, se hace la siguiente manera. Perdón, este de acá. Están al revés, mira. Hasta ahora me doy cuenta que acá están al revés que en el libro. Profe, pero sería el mismo K dividido en dos, digamos. Sí, lo agarra y lo duplica. Hace esto. Usted lo agarra, pa, y lo parte, lo duplica. ¿Ok? Y luego la salida del que está pegado al retorno la pega tal cual estaba el otro. Y la entrada que está pegada al sensado la pega tal cual está el otro, ¿verdad? Lo único que tenemos que ver es cómo pegar estos dos amigos de acá. Eso es lo que no sabemos. Entonces, para eso vamos a aplicar estas reglas. Si el amplificador es tensión, esta es la regla. Si el amplificador es corriente, la realimentación es corriente, el dual. La entrada del que se conecta al retorno se deja abierto, la salida del que está muestreando se pone en corto. Si la realimentación es tensión corriente, se ponen ambos en corto. Y si la realimentación es corriente, tensión, ambos se dejan abiertos. No me piden la prueba. Ok, la prueba de esto es bien complicada, o sea que ni yo la puedo hacer. Pues. Hay que estudiar mucho control para probar esto. Ni yo no, ni que fuera gran cosa, pero digamos, Razavi es un capítulo casi entero que le dedica a esto. Intuitivamente, vamos a entender uno. Con eso paramos y les dejo un par de ejemplitos para que practiquen para esto. Intuición detrás de las reglas. Tenemos realimentación voltaje. Como idealmente, si ustedes se dan cuenta, vamos a poner aquí el circuito voltaje completo. Sin romper el lazo. Tengo V-in, V-out. Esa es la dirección. Ok. Yo puedo suponer que este K está pegado a la salida de un amplificador. Y ese amplificador, idealmente, ¿cuánta resistencia debería haber hacia allá? Si está realimentado. Cero, ¿no era? Exacto, ¿verdad? Pues vamos a suponer que si está realimentado, sabemos que la resistencia del lazo cerrado del amplificador de voltaje va a ser igual
a la resistencia que tenga el lazo abierto entre 1 más K por A sub 0. Entonces yo puedo suponer que es muy baja, del orden cercana a 0. Y eso es algo que ustedes tienen que comprobar, por cierto, en el proyecto, a ver si les da bien baja la impedancia de salida del amplificador al lazo cerrado. Entonces yo puedo suponer que es 0. ¿Y para allá cuánto es? Para la entrada del amplificador. Idealmente infinita. Infinito, porque recordemos muy bien que Rin de lazo cerrado es Rin para un amplificador de voltaje, ¿verdad? De lazo abierto por 1 más K por A sub 0. Entonces, idealmente es muy grande, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo puedo suponer que la salida de la red que está muestreando, ¿verdad? Este amigo para allá está viendo una impedancia infinita y por eso entonces esto lo puedo dejar abierto. Mientras que por aquí, ¿verdad? Cuando yo lo veo por acá, está viendo una impedancia que tiende a 0, por eso la entrada yo la puedo poner en corto. Esa es una explicación intuitiva, obviamente no es formal, pero ya si ustedes entienden eso, más que sobre, está aprobado en varios libros. Entonces, con esto, digamos, ustedes ya saben cómo romper el lazo. Y las mismas reglas, intuitivamente se pueden aplicar los mismos casos para las otras reglas. Entonces, para calcular el K es lo mismo. Estas son las reglas de cálculo del K. ¿Ok? Si tienen realimentación voltaje, tienen que poner una fuente de prueba a la entrada y con esta formulita obtienen el K. Si tienen, fíjense que solo se agarra la red de voltaje, la red de realimentación, no se agarra el resto del circuito. Entonces, ustedes agarran la red y la separan y le aplican esta prueba. Si la amplificación es corriente, esta es la prueba que tienen que hacer. Le ponen una fuente de corriente de prueba a la entrada de la red K y miden I2. Fíjense que I2 se mide entrando. Porque IF entra, ¿verdad? En la red K. Si el amplificador es de transconductancia, perdón, eso es transimpedancia, ponen una fuente de prueba de voltaje en la entrada y miden la corriente. Y si la red de realimentación es, entonces, bueno, estamos, si la red de realimentación es IV, si el circuito realimentado es IV, esta es la regla. No la vamos a probar, pero ahí está la intuición detrás de las reglas. Entonces, aquí hay varios ejemplillos. Entonces, yo, para que ustedes avancen un poquito más en el tema, lo que les voy a dejar más bien son, así, vean, se los voy a dar para que ustedes vean que no soy tan malo. Háganme el ejemplo 1230 y el ejemplo 1232 del Razavi. El 1230 y el 1232. Y les voy a dar ya 5 puntos extra. En el examen final. Y me lo mandan hoy antes de las 12 de medianoche. Así, no importa, tal cual. Ahí está el libro, está resuelto. Pero por lo menos así yo me aseguro que ustedes agarran el libro y van a tratar de hacer el problema, van a tratar de ganarse esos puntos. Entonces les voy a dar 5 puntos para esta tarea. Esta tarea es la tarea 5 extra, ¿verdad? Para entregar hoy, miércoles, ok, 26 a las 12 de medianoche. Esos dos problemas los pasan así en papel, sacan una foto, me los mandan. Y vayan revisando porque es el que les voy a dar extra. Yo sé que ustedes están ahorita apretados con el proyecto, pero no importa, váyanlo revisando nada más, por lo menos lo vean por encima. El problema 1227, el ejercicio 1227, y el problema, ese sí es un problema 1280. Eso no lo tienen que hacer hoy, ¿verdad? Pero vayan revisando el 1280.
porque esos son los problemas que se los voy a pedir que me lo resuelvan en el SPICE para el proceso de punto 5 que hemos estado usando para CMOS. Y la idea es, por esos problemas resueltos en SPICE, les voy a dar 25 puntos en el primer examen de compensación al que me los haga. Va a tener que solucionarlos en SPICE. ¿Okay? Yo les voy a dar las pistas de cómo calcular los transistores, no se preocupen. Ahí les voy a pedir algunas cositas que tienen que calcular y se los voy a dejar de tarea capaz que el viernes. Ahí se los dejo ya por lo menos el instructivo para que lo vayan trabajando. Y bueno, la idea sería entonces, entreguen esa tarea, si se ganan esos 5 puntos, tengo que calificar la que me entregaron la vez pasada. Y estamos, déjenme revisar lo que me enviaron. ¿El problema qué número? Los problemas. El ejercicio es 1227 y el problema es 1280. Ah, ok. Ese es el problema y este ejercicio. Váyanlo ojeando, ¿verdad? No sé. Este lo pueden resolver si quieren, ¿verdad? Porque ahí está resuelto, pero es muy sencillo, por lo menos a nivel de circuito, digamos, intuitivo. Pero como es, la idea es que estos ustedes después me los van a implementar en SPICE con números reales. Okay. Y me van a entregar ahí así a mano los cálculos y el archivo SPICE, y me lo entregan, yo les doy 25 puntos si funciona, ¿verdad? Les doy 25 puntos del primer parcial. Les doy 25 puntos a la nota del primer parcial. Y 5 puntos extra para el examen final. Tengo que revisar el de la vez pasada. Estamos, gente. Vamos. Yo sé que ha sido un curso duro, pero yo espero que ahora les estén agarrando el gusto. Una vez que uno suma todo esto, estamos haciendo ahora circuitos de verdad, circuitos que la gente usa. Estos son circuitos que se usan, se fabrican, se diseñan. Yo he diseñado algunos de ellos, se los hemos fabricado, los hemos medido. O sea, es bonito verlos fabricar y funcionar ya en silicio. Ya ustedes están cerca de esto. Por lo menos los pueden hacer a nivel discreto, ya están llegando ahí. Y de hecho en el laboratorio de analógico y en el taller de analógico van a construir algunos de estos circuitos y yo espero, bueno, ahí. Y si no les gusta, aún así muy aburrido, bueno, por lo menos pasen el curso, ¿verdad? Ok. Bueno, gente, estamos. Bueno, Muchas pues, gracias, muchas profe. gracias. Gracias, profe, muchas gracias. Profe, gracias. Hasta luego.